Buenas tardes. Venimos a compartir con ustedes nuestro trabajo de investigación que se trata de la clasificación y análisis para el timelapse de embriones en el proceso de la fertilización asistida. Nuestro equipo está compuesto por Santiago Bose, Leonel Gutiérrez, Nicolás González y el que les habla, Vagantos Macián. La fertilización asistida siempre ha estado rodeada de dudas, miedos y problemas. Hoy en día, con la tecnología existente, las nuevas prácticas médicas y nuevos profesionales, existen diversas prácticas de fertilización asistida que se aplican y producen excelentes resultados. En Argentina, los tratamientos de fertilización asistida son cubiertos por el Estado y obras sociales hasta cierto punto. Los pacientes, además de sufrir un desgaste emocional y físico inherente al tratamiento, deben lidiar con estos problemas económicos y financieros. Aparecen nuevas tecnologías para intentar acelerar estos tratamientos y lograr un caso exitoso de manera más rápida, evitando así que los pacientes incurran en nuevos costos, tanto económicos como físicos y mentales. Una de estas nuevas tecnologías son las incubadoras de embriones que permiten el sistema de cultivo timelapse. En Argentina, una de las clínicas que tiene esta incubadora es In Vitro, y lo que permite es obtener un video timelapse, que son básicamente fotos cada cierta periodicidad de minutos durante X días, que servirá para poder medir tiempos en la evolución de un embrión. De esta manera, se puede observar el crecimiento del mismo sin ponerlo a riesgos del ambiente o del proceso. Luego se aplica un algoritmo para obtener el listado de los embriones que tienen mayor posibilidad de ser efectivos. Todo este proceso, algoritmo de medición de tiempos, es manual, lo cual hace que este tipo de tratamiento sea lento y no puede ser aplicado en grandes volúmenes. La idea de este proyecto justamente es desarrollar una serie de módulos que permitirán la automatización de este proceso, desde el algoritmo de selección hasta el reconocimiento del estado de embrión en cierto momento para asignar los tiempos. Para que se entienda bien el tema, repasemos cómo son los estados que transiciona en un caso positivo un embrión los primeros días. El día 0 se inyecta el espermatozoide y al otro día, que es el día 1 justamente, si fertilizó normalmente, vamos a ver pronúcleos masculino y femenino, como pueden ver en la imagen. Y a medida que van pasando los días, se va notando cómo se van dividiendo en células. En el día 3 sería ideal que tenga 8 o 9 células alrededor, ¿no? Y en el día 4 se forma la mórula, que son las células compactadas uniéndose, que son esas células que vimos en el día 3 y ahora se van compactando. No se distinguen ya más como células separadas. Y ya para el día 5 se empieza a formar una cavidad que se llama blastocele, que está llena de líquido en la mórula y se va expandiendo. Todo esto se llama blastocisto. En este se distinguen dos células, ¿no? Una que la limita, que se llama trofoblasto y da lugar a la placenta misma. Y la otra, la interior, digamos, son las células de la masa celular interna, que van a terminar siendo el feto. Al término del 5º día se elige uno o más embriones con la morfología más adecuada. Y todo este proceso se lleva a cabo en una incubadora que tiene cierta temperatura, un pH particular y presión de oxígeno determinada. A partir del día 6, como mucho, se tiene que transferir al útero o se congela. Uno o más embriones, digamos, que sobrevivieron y pueden ser transferidos en diferentes ocasiones, ¿no? Si no se logra la implantación correcta. El correcto desarrollo inicial del embrión es vital para tener oportunidad de implantarse en el útero y dar lugar a una gestación normal. Si bien no es el único factor implicado, ya que en el proceso intervienen multitud de variables, contar con un buen embrión es muy importante. Actualmente las clínicas de reproducción no solo pretenden conseguir aumentar las probabilidades de gestación, sino también se pretende reducir embarazos múltiples. Y los avances en la incubación de embriones permiten reproducir cada vez mejor las condiciones necesarias para que se desarrolle un embrión. Hoy en día, el principal objetivo es averiguar cuál será el que tenga mayor potencial de implantación. Entonces se desarrollaron sistemas que pueden tomar imágenes de los embriones a intervalos cortos de tiempo y almacenarlas y así poder analizar en profundidad cada uno de ellos. La información se recibe en forma de miles de imágenes para analizar qué le sucede a los embriones con el paso de las horas.
esta queda almacenada y se puede revisar en el momento que se quiera, de modo que se puede llegar a observar cuáles son los eventos clave que debe superar un embrión para considerarlo más viable que otro. En cuanto a la estabilidad, que supone usar un timelapse, se puede pensar en dos conceptos, uno físico, otro personal. Está demostrado que las condiciones de los cultivos se ven afectadas por la apertura continua de las incubadoras para analizar los embriones, por lo que una de las ventajas que tienen esas plataformas es que no hay que sacarlos para poder observar la morfología. Por tanto, las condiciones de incubadora permanecen siempre estables. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que uno de los problemas de la clasificación morfológica es la subjetividad, ya que dentro de un mismo equipo de trabajo existen variaciones que se intentan minimizar con controles de calidad que ayudan a los embriólogos a catalogar de la misma forma. Los timelapse permiten reducir estas variaciones, ya que, por ejemplo, es mucho más objetivo el observar un punto de división que la regularidad que puede haber entre células. Además, al tener almacenadas las imágenes, permite que sea un buen control interno del laboratorio, porque se pueden observar las imágenes tantas veces como se quiera, y no de forma puntual como ocurre cuando se observa solo la forma tradicional abriendo la incubadora. Así que para contarles un poco cuál es nuestra idea, bueno, le paso la palabra a Nico. Bueno, muchas gracias. Bien, una vez se ha conocido el contexto, nos surgió la pregunta un poco que motivó el trabajo de investigaciones: ¿qué podemos hacer para mejorar la vida de los embriólogos, ¿no? Entonces, nos planteamos los siguientes objetivos. Por un lado, facilitar el proceso de selección de embrión a fecundar mediante la información provista por el timelapse, y por otro lado, bueno, generar un acceso simple y amigable para lo que es la facilitación del proceso, digamos, ¿no? El proceso que estamos comentando. Lo cual trae, en principio, dos grandes beneficios, que es un aumento en la cantidad de pacientes que puedan realizar este tratamiento y una disminución en el tiempo requerido de cada uno de los profesionales para atender a su paciente, ¿no? Lo que se traduce en una mayor calidad de atención. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, si pasamos a en la siguiente slide, vamos a ver que en la propuesta de solución planteamos el uso de redes neuronales, más puntualmente una red neuronal convolucional. Una red neuronal convolucional es un tipo de red neuronal que se usa principalmente para lo que es clasificación de imágenes. Entre las partes técnicas de la red, es una red que utiliza un aprendizaje supervisado y que para entrenarla requiere de un gran número de datos previamente clasificados y etiquetados, ¿sí? Lo cual va usando la red para aprender. Una red neuronal de este tipo se estira, como se puede visualizar en el gráfico. Está compuesta por distintas capas, siendo las capas principales la de convolución y las de pooling. Las capas de convolución o convolucionales son las capas que se utilizan para hacer el análisis de la imagen, ¿no? Y detectar patrones, para luego poder clasificar la misma. Mediante una serie de filtros que llaman kernel, va tomando píxeles a partir de una imagen y realizan una convolución con una ventana de n por n bits, la cual luego se va deslizando sobre el mapa de píxeles, generando como resultado una matriz que va formando todo lo que es el mapa de características, ¿no? Si bien en este gráfico nos figura, que atrás de cada capa de convolución tenemos una capa de activación, que su función es aplicar una función de activación a la matriz, que ha generado previamente la capa de convolución. Esta función de activación aporta términos no lineales al proceso, completando las operaciones lineales de convolución. Luego pasa una capa de pooling, donde se realiza una función de reducción, en la que logramos, a medida que pasa de una capa a otra, que nos vayamos quedando con los datos más significativos. De esta forma optimizamos el rendimiento del producto, ¿no? Para llevar a cabo la tarea, bueno, a partir de una matriz de n por n bits, vamos haciendo un deslizamiento de una ventana de k por k bits y vamos seleccionando los bits más significativos, reduciendo la matriz de bits inicial a una que va a contener los datos más importantes. A ver si podemos pasar a la siguiente. Bien. En un principio, el diseño de la red neuronal lo diseñamos con pesos aleatorios, ¿sí? Por lo tanto, los primeros resultados que obtenemos no suelen ser cercanos a los que buscamos. Por lo que a medida que pasan las épocas de entrenamiento, estos pesos se van a ir ajustando, dejando de lado la aleatoriedad, mediante un proceso de mejora donde se evalúa el error de predicción sobre el grado de verdad y se penaliza, digamos, las distintas neuronas para ir ajustando a su vez los pesos, ¿no?
De esta forma, la red va aprendiendo. Bien. Para hacer el cálculo del error, de la predicción, se puede utilizar según alguna de las dos funciones que vemos en pantalla. Este proceso, con estas funciones, bueno, vamos entrenando la red y, como comentábamos antes, se penaliza cada neurona y se ajusta los pesos como para la siguiente etapa de entrenamiento brindar valores más bajos de error. Este proceso se conoce como backpropagation. Con esta técnica se opera de forma recursiva capa tras capa, moviendo el error hacia atrás y conseguimos que al finalizar la propagación conocemos cuál es el error de cada neurona y podemos ajustar cada uno de los pesos. Ahora, a continuación, Nene les va a continuar explicando cómo procesamos los datos. Bueno, una vez que nosotros contamos con los videos que nos proveyó la clínica, en total nos dio 139 videos que capturaron 118 horas de duración en este formato de timelapse, que es una imagen cada 15 minutos. Lo que hicimos fue, agarramos estos videos, los separamos en imágenes y luego los vamos a utilizar para entrenar a la red, junto con la información que nos dio la clínica, que contiene la información de los tiempos en los cuales se producen las divisiones de las células. Luego, para el proceso de aprendizaje, nuestro sistema va a tener 4 posibles salidas, que serían una célula, 2, 3 y 4, y 5 en adelante. Lo hicimos de esta forma por una cuestión de simplificación, porque en la clínica, en particular, las divisiones entre 3 y 4 células, el tiempo es ínfimo, por lo que no vale la pena clasificarlo, tener una clasificación propia, así que bueno, decidimos tomarlo de esta forma. Y como vemos en la imagen, esta va a ser nuestra red, que tiene un total de 22 capas. En la primera capa, bueno, como ya mencionó Nico, utilizamos una red convolucional que sirve para clasificar imágenes. Luego tenemos una red de activación ReLU, unidad de rectificación lineal, que esta función permite, admite datos de entrada positivos y anula los negativos. Se comporta muy bien para problemas de clasificación de imágenes. Luego le sigue una capa de pooling, que en este caso nosotros utilizamos una capa max pooling. Y una vez que tenemos esto, lo agrupamos, estas 3 capas de convolucional, ReLU y max pooling. Tenemos varias agrupaciones. Y luego de estas agrupaciones utilizamos una capa que se llama Fully Connected, que lo que hace esta capa es toma todas las características extraídas de la red y aplica una función dando lugar a una predicción sobre la clase a la que la red interpreta, que pertenece a la imagen de entrada. Como función de activación, vamos a utilizar la función softmax, que lo que permite es convertir la salida en probabilidad. Y generalmente se la utiliza para normalizar múltiples clases y tiene un buen rendimiento dentro de las últimas capas. Una vez que tenemos nuestro sistema, vamos con el proceso de entrenamiento y vemos los resultados en la siguiente diapositiva que les va a comentar Santi. Bueno, yo para ir cerrando les quería contar un poco de los resultados que tuvimos con esto. Corrimos la red y la probamos por unas 15 épocas. Después de esas 15 decidimos parar porque en las últimas 5 nos dimos cuenta que no había mejoras y detectamos que la mejor de todas las épocas era la 10. Entonces nos quedamos con esa. Una vez que la seleccionamos, obtuvimos la matriz de confusión y a partir de esa vimos los resultados. A partir de eso obtuvimos las métricas de precisión y de sensibilidad para cada una de los estadios, como dijeron los chicos anteriormente, 1, 2, 3 y 4 y más de 5 células. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Ahí está. Bueno. Acá tenemos los resultados de la precisión y de la sensibilidad. La precisión hace referencia al porcentaje de muestras y después la sensibilidad expresa el porcentaje de las muestras clasificadas. Entonces, lo que pudimos observar con esto es que
como era casi obvio que era lo que nosotros pensábamos en un momento, la mayor precisión la iba a tener la detección de una sola célula en comparación a las demás. Tuvimos un 93% de acierto que por la poca cantidad de datos que teníamos, cabe destacar que como es algo bastante nuevo en el país, nosotros tuvimos que dar un Ateneo y nos pasaron pocos videos en comparación a otros estudios que se llegan a hacer con esto, que suelen incluir a miles de casos. Nosotros la verdad que llegamos con nuestra red a un acierto bastante importante, así que estamos muy conformes. Pero eso no es todo, porque a futuros, si seguimos con este proyecto, se podría mejorar. Nosotros hicimos el análisis cinético, como estuvimos viendo, en el cual veíamos el tiempo que tardaba en llegar a cada uno de los estadios, o sea, de 1 a 2 y así sucesivamente. Lo que estuvimos viendo e investigando es que en el estadio 3, cuando no solo se busca medir la cantidad de células que hay en ese estadio, sino también la forma en la que se dividen las células y la cantidad de otros círculos que se detectan en la imagen, eso varía mucho en cuanto a un caso de éxito de implantación como otro que no. Después, otra de las cosas que se dio cuenta la red en cuanto a lo que estuvimos probando fue el diámetro expandido del blastocito, que es lo que llega al día 5 o 6, que es lo que está en el interior del embrión. Y por último, también la duración del ciclo celular del trafectodermo, que es lo que había mencionado antes los chicos, eso debería durar aproximadamente entre unas 12 y 13 horas. Estuvimos viendo que a medida de que se va achicando ese tiempo, hay mayor probabilidad de que no sea un caso de implantación. Entonces, a futuro nos gustaría también estudiarlo para tenerlo en cuenta. Les agradezco mucho por habernos escuchado y espero que les haya gustado el proyecto.